Murió con una cápsula de veneno escondida en la boca. Y aún así, muchos dicen que escapó. Heinrich Himmler fue uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, solo superado por Adolf Hitler. Su mirada fría y su obsesión por el orden lo convirtieron en el cerebro detrás de uno de los crímenes más horrendos de la historia, el Holocausto. Nació en 1910 en Alemania, en una familia estricta, conservadora y profundamente nacionalista. Desde joven, su obsesión con la pureza racial lo empujó a un camino oscuro. No era un soldado valiente, ni un estratega brillante. Era un burócrata, un hombre que veía el exterminio como una fórmula matemática. Cuando Hitler llegó al poder, Himmler fue nombrado jefe de las SS, la Schutzstaffel. Lo que comenzó como una guardia personal del Führer se transformó bajo su mando en una maquinaria de muerte. Bajo su dirección, las SS se convirtieron en el brazo ejecutor de las políticas raciales y represivas del régimen. Himmler no solo organizó los campos de concentración, los perfeccionó. Creó un sistema eficiente, frío, donde cada paso, desde la deportación hasta la cremación, estaba diseñado para eliminar la dignidad humana. Le fascinaban las estadísticas, los registros y los informes. Quería saber cuántos elementos indeseables eran eliminados por día. Para él la muerte era un número. En 1942, en la conferencia de Wannsee, se oficializó la llamada solución final. Fue la culminación del pensamiento de Himmler, la eliminación sistemática del pueblo judío. Supervisó la construcción de campos como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, donde millones fueron asesinados con una eficiencia aterradora. Sus discursos revelan su mente. En uno de ellos, frente a oficiales de las SS, Himmler habló del genocidio con frialdad. Dijo que había sido una página gloriosa de la historia que nunca sería escrita. Esas palabras helaron incluso a quienes lo escuchaban, pero no todo era control. Detrás de su fachada rígida se escondía un fanático esotérico. Creía en la reencarnación, en la magia, en los mitos nórdicos y en la idea de una raza aria destinada a dominar el mundo. Mandó construir castillos donde se realizaban rituales y estudios de cráneos para demostrar la superioridad de los alemanes. Su locura no era solo política, era espiritual, delirante, mesiánica. A medida que la guerra avanzaba, el poder de Himmler creció. Controlaba la Gestapo, las SS y el sistema de campos de concentración. Tenía su propio ejército, los Waffen-SS, y una influencia enorme sobre Hitler, pero esa cercanía sería su ruina. En los últimos años del conflicto, Alemania se desmoronaba. Las tropas aliadas avanzaban desde el oeste, los soviéticos desde el este. En Berlín el caos reinaba. Hitler confiaba cada vez menos en sus generales, pero seguía viendo a Himmler como su hombre más leal. Lo que no sabía era que su arquitecto del terror estaba negociando su propia supervivencia. En abril de 1945, mientras Berlín ardía, Himmler intentó contactar secretamente con los aliados. Creía que podría ofrecerles una rendición parcial o incluso aliarse contra la Unión Soviética. Fue un acto desesperado y torpe. Cuando Hitler se enteró, lo consideró traición. Lo expulsó de todos sus cargos. Lo prohibió en el partido y ordenó su arresto. Era el fin del segundo hombre más poderoso del Reich. Después del suicidio de Hitler, Himmler se disfrazó. Se afeitó el bigote, se colocó un parche en el ojo y adoptó un nombre falso: Heinrich Hitzinger. Viajaba con 2 ayudantes tratando de llegar a Baviera, pero los británicos estaban en todas partes. El 21 de mayo de 1945, un grupo de soldados británicos detuvo a 3 hombres que parecían refugiados comunes. Cuando los llevaron a revisión, uno de los oficiales notó algo extraño. Uno de ellos tenía las uñas limpias, las manos suaves, la postura demasiado recta para ser un campesino. Era Himmler. En el interrogatorio, el oficial pidió que se quitara las gafas y abriera la boca. Himmler obedeció, y en un segundo mordió una cápsula de cianuro. Cayó al suelo convulsionando. Murió en menos de 15 segundos. El arquitecto del Holocausto no enfrentó un juicio. No escuchó su sentencia. No pagó por sus crímenes en vida. Dicen que lo hizo por orgullo. Otros aseguran que fue por miedo. Pero de cualquier modo, evitó lo que millones de sus víctimas no pudieron elegir:
Su cuerpo fue enterrado en secreto, sin tumba, sin cruz, sin nombre. Los británicos lo enterraron en un lugar desconocido para evitar que se convirtiera en símbolo. Hasta hoy, nadie sabe con certeza dónde están sus restos, y sin embargo su legado oscuro sobrevivió. Los documentos, las órdenes, los campos, su maquinaria de muerte dejó una huella imborrable. El mundo descubrió su verdadera magnitud durante los juicios de Nuremberg. Testigos, documentos y fotografías revelaron la escala del horror. Auschwitz, Treblinka, Dachau, nombres que se convirtieron en sinónimo de infierno. Cada testimonio mostraba la precisión con la que Himmler había diseñado aquel sistema. No era el monstruo impulsivo de una pesadilla, sino un burócrata del mal. En una carta escrita poco antes de morir, Himmler afirmaba que había cumplido con su deber por el bien de Alemania. Ni una palabra de remordimiento, ni una mención de arrepentimiento. Muchos historiadores coinciden en que esa fue su verdadera esencia. Un hombre que transformó la obediencia en justificación moral. No mataba con las manos, pero firmaba las órdenes. No disparaba, pero diseñaba los campos. Y eso quizás lo hace más aterrador. Este tipo de historias no se olvidan. Así que suscríbete y acompáñanos a descubrir los secretos más oscuros del pasado. Su muerte no significó el fin de las sombras que él creó. Cientos de oficiales de las SS escaparon, algunos con su ayuda previa hacia Sudamérica. En Argentina, Chile y Paraguay surgieron comunidades enteras con antiguos miembros del régimen nazi. Muchos vivieron décadas ocultos, bajo nuevos nombres, sin pagar por lo que hicieron. Mientras tanto, los sobrevivientes de los campos intentaban reconstruir sus vidas. Llevaban en la piel los tatuajes con números, en la mente los recuerdos del dolor y en el alma una pregunta sin respuesta. ¿Cómo pudo el mundo permitirlo? Himmler creía que estaba construyendo un nuevo orden. Lo que realmente construyó fue un monumento a la crueldad humana. Su fanatismo, su obsesión y su frialdad quedaron grabadas en los testimonios de quienes lo conocieron. Algunos dijeron que era incapaz de mirar a los ojos cuando hablaba de muerte, pero que sonreía al hablar de disciplina. Durante su ascenso, había ordenado experimentos inhumanos en los campos. Pruebas con prisioneros, esterilizaciones, estudios médicos atroces, todo en nombre de la ciencia aria. Financiaba a médicos como Joseph Mengele, convencido de que los cuerpos de los prisioneros eran simples objetos de estudio. En su mundo, el sufrimiento era un medio, no un crimen, y eso lo volvió inalcanzable para la compasión. Cuando los soldados soviéticos liberaron los campos, encontraron montañas de cuerpos, hornos aún calientes y documentos firmados con su nombre. Fue entonces cuando el mundo entendió que el Holocausto no fue una locura improvisada, sino un proyecto planificado hasta el último detalle. Himmler no tuvo un final heroico ni una redención. Murió con veneno, solo, disfrazado, escondido entre los restos del imperio que él mismo ayudó a destruir. La ironía fue brutal. El hombre que diseñó la muerte de millones terminó temiendo la suya. Hoy su nombre representa el extremo más oscuro del poder burocrático. No fue un asesino con un cuchillo, sino un administrador de la muerte. Un hombre que convirtió los archivos, los sellos y las órdenes en herramientas de exterminio. El castillo de Wewelsburg, su fortaleza espiritual, todavía se alza en Alemania. Allí, entre símbolos rúnicos y cámaras rituales, quedan las huellas de su delirio místico. Los visitantes dicen que el aire se siente pesado, como si las paredes aún guardaran ecos del horror que se planeó allí. Su historia no es solo la de un criminal, sino una advertencia, una muestra de cómo la maldad puede vestirse de orden, disciplina y obediencia. Cómo un hombre común, con ideas retorcidas, puede moldear la historia a través de la burocracia del mal. Heinrich Himmler creyó que el Tercer Reich duraría 1000 años. Duró 12. Y su nombre, destinado a ser símbolo de poder, se convirtió en sinónimo de infamia. Su final fue rápido, pero su sombra sigue viva en los archivos, en los testimonios y en la memoria de la humanidad. Porque recordar su historia no es morbo, es advertencia. ¿Crees que mereció un final así? Te leo en los comentarios. Esto forma parte de nuestra historia mundial. Si la información les ha gustado, les invitamos a que se suscriban al canal
y activen la campanita para ver más contenido así. Regálanos un like y coméntanos cuál quieres que sea nuestro siguiente video. Hasta pronto.